para para todos, ¿verdad? Y buen solecito que está por ahí. Bueno, pues ya estamos listos aquí para continuar con un tema que estuvimos tratando la semana pasada y en esta ocasión se va a integrar con nosotros alguien que, bueno, que también ya conoces, que me haces muy buenos comentarios de él. ¿Sabes qué me dicen, Roberto? ¿Qué? Buenas tardes. Buenas tardes a todos, buenas tardes Liz, Que buenas tardes. les gusta escucharte porque les da la impresión que eres una persona muy positiva y con mucho sentido del humor. Les digo, porque ya ves que de repente pues te echas ahí tus chascarrillos y nos reímos Claro. pues del tema que sea. Y yo creo que esa es una necesidad de la gente. Bueno, a todos en determinado momento como que nos gusta escuchar a alguien que se ríe, alguien que bromee, alguien que esté de buenas, ¿no? Alguien que sea positivo. Sí, si no, imagínate qué aburrido, ¿no? Qué aburrido que Sí. estuviéramos serios aquí los tres todo el tiempo. No, no, para nada. No, Hacen bien en sintonizarnos y aquí pura alegría y así puras cosas es. positivas. Puras cosas buenas. Así que bueno, ya escuchaste a Roberto Sánchez, él es coach, está acompañando aquí el día de hoy para que continuemos con el tema que iniciamos la semana pasada con nuestro tanatólogo de cabecera. Luciano, yo también voy a ir a consulta contigo porque veas qué loca ando a veces. Bienvenido, Luciano. Hola, buenas tardes a todos. Pues bienvenidos, Muchas bienvenidos a los dos. gracias. Y bueno, este tema que iniciamos la semana pasada, que ahorita vamos a hacer un pequeño resumen, si me haces favor, Luciano, porque de hecho empezamos hablando del tema del bullying en relación a los niños, Sí. a qué características tenían los niños que lo hacían y algunas sugerencias para que tú como papá pudieras ayudar a tu hijo a convivir con ello, que al final de cuentas no se va a desaparecer. Y bueno, yo les comentaba, bueno, pues yo tengo mis añitos y todavía de niña pues lo vivía. No se utilizaba el término bullying, pero al final de cuentas pues era lo mismo. Y por ahí recibimos un mensaje de texto que si mal no recuerdo hablaba precisamente de un maestro que la persona que nos escribió consideraba una persona muy ética, muy profesional, muy inteligente y sin embargo por sus preferencias sexuales ella mencionaba que lo habían despedido. Entonces bueno, este tema da para mucho y por eso tengo dos invitados importantes preparados que nos pueden dar precisamente información que a ti te puede servir para que podamos convivir con esto, porque el bullying, chiquitos, medianos y grandes, lo vivimos en la escuela, en la casa, en el trabajo y toda la vida lo vamos a estar viviendo, entonces tenemos que aprender a convivir con esto. Luciano, si me haces favor de hacer un resumen de lo que hablamos la semana pasada. Bueno, básicamente hablábamos de las características de lo que es el bullying en general, que estábamos hablando. Entonces, como definición, podríamos decir que funciona o es un acoso moral que tiene y puede ser de violencia física, de violencia emocional o de violencia moral, es decir, que atentan los valores o tratan de quebrantar los valores de cierta persona, ¿no? Porque también es bullying cuando obligan a un niño a hacer actos que van en contra de los principios o valores que los papás o la misma escuela está tratando de promover. Ese era uno. Y luego hablábamos de este tipo de niños que son los acosadores, que son aquellos que les gusta inducir el bullying. Y hablábamos un poco acerca de estas características, un poco, por así decirlo, considerados como sociópatas, entonces no tienen esta calidad de empatía, les cuesta mucho empatizar con la gente, ponerse en los pies de los, sí, en los pies de los otros, en los zapatos más bien de los Más bien en los otros, zapatos, en los pies de va a los estar otros difícil. sí va a estar muy difícil, pero bueno, en los zapatos sí pueden. Bueno, excepto este tipo de niños y que obviamente el trasfondo es que vienen de hogares en donde los papás son inaccesibles emocionalmente, por un lado. En segundo lugar, también estos niños a la vez son, por así decirlo, buleados por los papás. Uh-huh. Entonces son niños que se les degrada, se les denigra, se les humilla, se burlan de ellos y que por lo tanto una forma en la cual van a expresar el enojo que no pueden expresar con los papás es a través de los compañeros de la escuela. Otra de las cosas que comentábamos era que el bullying generalmente se hace en grupos, es una especie como de manada que se dedica a estar agrediendo a otros niños. Oye, Luciano, perdón que te interrumpa en esto, pero ese grupito movido por uno Ese o grupito por dos, no generalmente sé. es movido por uno, ¿sí? Generalmente, bueno, a lo mejor estos niños son solamente, por así decirlo, como bravucones, pero quien orquesta todo el cómo ir destruyendo o deteriorando la dignidad de ese otro niño, siempre es alguien que está
constantemente viéndolo para ver como cuáles son sus puntos vulnerables, porque esta es otra de las características que tienen aquellos que son acosadores. Entonces pueden percibir inconscientemente cuáles son los puntos débiles de una persona. Y entonces ahí van y ahí se quedan. Entonces son como esos niños que siempre están. Es que siempre me dicen que estoy cejón. Y quién sabe cómo dio con eso, pero sí le incomoda al niño. Bueno, nos vamos a ir a corte, estamos hablando sobre el bullying, si tienes algún comentario, alguna duda que hacer, bueno, 441-0959 y 441-0958 y ahorita de regreso te digo para que mandes WhatsApp o mensajes de texto. Bien, para mensajes de texto o WhatsApp 324-0779. Y bueno, y te voy a comentar porque me ha sucedido a través del Facebook. Bueno, estoy aquí conectada a través del aparato telefónico y a veces no sé por qué razón no inmediata. Por ahí me van a decir, es que le tienes que apretar aquí, Liz, y yo le apreté a todo. Entonces, bueno, si por alguna razón no puedo leer tu mensaje de Facebook, bueno, te ofrezco una disculpa de antemano. Voy a tratar de hacerlo porque sí, efectivamente estoy al pendiente de los mensajes de texto, del WhatsApp y del Facebook. Entonces, bueno, una disculpa si no razón no leo alguno de los mensajes, porque bueno, para nosotros los más importantes precisamente son ustedes. Continuar con este tema. Ahorita que le preguntaba yo a Luciano, Roberto, pero hay alguien, ¿no? Hay alguien en ese grupito. Orquestando. Bueno, yo lo comentaba, a mí me sucedió en la primaria, casi toda la primaria hubo alguien ahí, ¿no? Y efectivamente, y lo vi también en la secundaria, pero y había una persona, ya no era hacia mí, bueno, también hacia mí. Oye, de verdad, porque toda la vida me han hecho bullying. Tú me haces hacia mí. Yo también te hago bullying. Muy bien. Oye, ahorita me quedé pensando, dije, pero si también ahí, bueno. El caso es que yo recuerdo, pues, obviamente cuál era esa persona y efectivamente tenía una influencia muy fuerte con los demás. Obviamente ¿cómo se dice? Sí, logra se compenetrarse con él. Sí, logra compenetrarse como en esa conciencia colectiva y logra realmente inducir imágenes que en este caso son de burla sobre a quién le cae mal, ¿no? También hablábamos siempre el objetivo principal o más bien la energía que hace que esta persona que se dedica a bulear siempre va a ser la envidia, ¿no? Entonces es la envidia sobre una persona porque tiene características de sensibilidad intrapersonal o extrapersonal que los niños más amorosos, más tiernos, más sensibles, pues siempre son objetos de bullying. Pero yo no era tan tierna o tan... No, tú eras chica ruda de corazón tierno. Bueno, yo así me percibo, o sea, no era como... había las buenas gentes, y lo hablamos no a manera personal, ¿no? Sino para que un poquito se centren en las características a lo mejor de los hijos o de las situaciones. Yo no era la clásica buena gente, ¿eh? O sea, no lo era. Nunca no, bueno, pero quiero decir, o sea, cuando hablo de sensibilidad, pueden ser, o sea, características o rasgos que distinguen a un niño como del grupo, ¿no? Porque entiende mejor una poesía, porque entiende mejor una lectura, porque tiene habilidades para dibujar, porque es a lo mejor el más introvertido, porque los introvertidos también tienen mucha sensibilidad y se protegen de los demás no hablando, ¿no? Como un campo de fuerza, ¿no? Y a fin de cuentas es lo que va desatando que estos otros empiecen a acosarlo y a perseguirlo, ¿no? En tu experiencia, Robert, cuando precisamente eras niños, hablando un poquito de lo que veíamos o de la percepción que teníamos de estas situaciones de niño, supongo que viste algo. Claro, todo el mundo lo vivimos, ¿no? En mayor o menor medida. Y bueno, este tipo de personalidades de las que estamos hablando, podríamos nombrarlas como personas supresivas, opresivas, personalidades vampiro, como le queramos llamar. El punto es que estas personas se especializan en dos tipos de personas. Uno es lo que comenta Luciano muy acertadamente, personas que de alguna manera tienen rasgos de inferioridad ante sus ojos de esa persona, ojo, no porque sean inferiores, la persona la siente inferiores por cuestión de tamaño, estatura, fuerza, etcétera. Pero las otras personas, Liz, y esta es la otra parte de la moneda, es cualquier persona que brille o que sea un enemigo, entre comillas, potencial de esta personalidad opresiva, va a ser blanco de sus críticas, de sus burlas, etcétera. Entonces, tenemos personas débiles, entre comillas, y personas con luz, personas líderes, personas que pueden ser una amenaza para su estatus, para tener su nivel de ser el cool del salón. Él no quiere competencia, no quiere nadie más. Ahora, la parte que a mí me gustaría que profundicemos es
¿Cómo surge una personalidad así? Porque eso es lo interesante, porque lo podemos controlar y lo podemos erradicar en mayor medida. Todos los males sociales, Liz, son la suma de las irresponsabilidades del individuo. Punto. Se acabó. Y es una declaración muy fuerte, casi absolutista, pero si vemos la realidad vamos a encontrar que es cierto. Ahora, todas estas personas abusadoras, que es lo que es un bullying, Sí. Sí. una persona abusadora, ojo, tuvieron o un papá, o una mamá, o ambos. Generalmente son ambos, o, como está la sociedad moderna, pues una mamá, porque las mamás se fletan con tanto divorcio que hay, pues sacar adelante a los hijos. Entonces es una dinámica compleja, pero ya sea la mamá o ambos, papá y mamá, podrían ver dos características muy claras en esta persona desde pequeña. Número uno, ¿qué le agrada? Y número dos, ¿qué le causa gracia? Si le agrada la violencia, si le agradan cosas que tienen que ver con lastimar a otros, aguas. Tenemos ahí una semilla que está creciendo muy peligrosa. Si le causa gracia el lastimar a los demás, el dañar a los demás, desde ahí estamos viendo la semilla, Liz. Y desde ahí podemos intervenir. Así es, y era parte también de lo que platicábamos, ¿verdad, Luciano? Porque, por ejemplo, hablábamos de estos adultos que suelen divertirse a costa de burlarse de los niños. Exacto. Sí, Y y es hasta cierto punto común, desgraciadamente es muy común encontrar esta dinámica en la familia, ¿no? Que no es la más sana. Obviamente hay, como decía Roberto, esta percepción de debilidad que también hace que muchos papás, también por esta imagen atrofiada que traen desde la infancia, la siguen repitiendo con los hijos. Y luego resulta que los papás también, digamos, en un acto amoroso pero distorsionado, entonces quieren hacer al hijo como más rudo, que no se deje, que no sea débil, y entonces es cuando empiezan a abusar del propio hijo. hacerlo Entonces, agresivo. hacerlo agresivo porque creen que esa es la forma de sobrevivir en el mundo. Entonces es una forma de que ellos les dan como esa especie de herencia, ¿no? Entonces dicen, a mí me funcionó esto, entonces a ti también te tiene que funcionar. Y entonces este es el camino, y el camino es aprovéchate de los que son más débiles. Bueno, y para nada, ¿verdad? Pues sí, Para para nada que nada. debe ser así. Bueno, nos vamos a corte, esta es una nueva realidad. Así es, ya estamos aquí de regreso. ¿Cómo se llama? Leti Ontiveros. Dice, hola Liz, me encanta que vaya Roberto y Luciano. Nos ilustran mucho y están siempre muy alegres. Sí, así es. Los dos también me ponen de muy buen humor. Dice, me gusta la voz de Luciano. Aparte de ilustrarme, me relaja. Ay, ¿ya ves, Luciano? Gracias. Relajas a Ahora Leti. entiendo por qué se quedan dormidas ciertas personas. ¿Ya entendiste por qué? Ya. Ay, no es cierto. Bueno, pues muchas gracias por comunicarte con nosotros. Y bueno, vamos a continuar. Ya saben que, bueno, para nosotros, aparte de desarrollar temas, siempre es importante también darte soluciones. Y antes de darte algunas opciones, me gustaría que Roberto nos hablara o nos diera una información que me parece muy, muy valiosa en cómo ha ido cambiando, aumentando o dándose este problema a través de varias décadas. ¿Cómo ha sucedido esto, Roberto? Sí, fíjate, platicamos ahorita con Luciano y contigo fuera de esta situación cómo ha ido cambiando de una manera tan drástica. Y esto es platicarles a todos los que nos están escuchando para que entiendan realmente qué está pasando con este fenómeno. O sea, hay algo que está pasando que no estaba pasando antes. Señor, señora, joven, jovencita que nos está escuchando, fíjese bien en esto. 70s y 80s, la manera en la cual y el tiempo de convivencia que había en la familia es muy diferente que el que hay ahora. O sea, en ese entonces todavía la mamá tenía chance así como de, ¿con quién andas, mijo? ¿Y quiénes son tus amiguitos? Con él no te juntes, con él sí, haz esto, haz lo otro. O sea, realmente la mujer no se le había dado un rol tan impuesto y tan a fuerzas de generar lana al nivel que se le está ahora. Y de alguna manera, como se pusieran de acuerdo, había tiempo como para ver qué estaba pasando con... La década de los 90 fue una transición total, donde de repente se empezó a insertar en el mercado laboral cada vez mayor cantidad de ambos, no vamos a hablar de hombre o mujer, simplemente ambos, y se empezó a quedar gradualmente solo el hijo, sin que nadie lo supervisara en sus compañías, qué está haciendo, cómo lo está haciendo, etcétera, quiénes son sus tutores, el internet, la tele, etcétera. Y ya lo que es la década del 2010 y la que llevamos actualmente hacia el 2020, pues olvídate. Totalmente es una orfandad, por así decirlo, enmascarada, donde por eso precisamente
Ya no hay una supervisión de qué está pasando y la violencia se está disparando porque ya no hay un control de las influencias de estas personas negativas de vamos a pegarle a fulanito, vamos a echarle carrilla a sutanito, vamos a hacer sentir mal a tal persona. No hay ni siquiera tiempo de ir a ver en la escuela cómo van nuestros hijos. O sea, ¿cómo me entero de que mi hijo es un abusador? Es alguien que hace bullying. Si nunca voy a ver ni siquiera sus calificaciones, si nunca voy a las juntas de los padres de familia, pues menos. Entonces, ojo, insisto, los males sociales vienen del individuo y el individuo sale de una familia. Señor, señora, nosotros, por inacción, estamos generando mucho de este problema. Eso es lo que yo quería contar. Mira, ahorita que mencionas esto, Roberto, y bueno, lo digo un poquito por una experiencia que tuve con mi hijo, debemos observar precisamente más a nuestros hijos, debemos Sí. observar cómo se comportan, cómo reaccionan, porque muchas veces esto te da también información de que hay algo que tienes que atender. O sea, no puedes dar por hecho que las cosas son normales por la edad o no sé, a veces buscamos justificaciones como para no tener que encargarnos de investigar o de ver qué pasa con nuestro hijo, por un lado, y Claro. por el otro, pues para no aceptar que tienes un problema ahí que solucionar. Sí. Entonces yo creo que también es muy importante esto, observa a tu hijo y checa qué está pasando con él, cómo está actuando, cómo está reaccionando, cómo se está comportando, cómo se relaciona. Y hay que investigar si las cosas están bien o no, o si hay algo que atender con tu hijo. Creo Totalmente. yo que esto debemos de hacerlo, es una responsabilidad, vas a hacerlo y no dar por hecho que las cosas son normales y que no pasa nada, porque a veces caemos en esto. Bueno, Luciano, vamos a ofrecerle a la gente algunas opciones para poder, que es algo que me han solicitado mucho, ¿cómo le hago con mi bullying? ¿Cómo le hago con mi hija? Todo lo que pasa alrededor del bullying, ¿no? A mí se me vienen casos, ¿no? Agarran las mochilas y las rompen. Ahorita con la cuestión de la tecnología, la foto o la conversación o ahí mismo dentro de la escuela, cómo se burlan, cómo se juntan y los agreden. A mí en la secundaria que le hacía a los chavos más humildes, Sí. los humillaba tremendamente, pero de una manera fatal. Entonces hay muchas maneras en esto. Pero ¿cómo le hacemos para ayudar a nuestros hijos a convivir con esto? Porque vas con la maestra, le llaman a los papás de los papás se ofenden por diciendo que su hijo es una persona que molesta. En Claro. fin, es muy compleja la situación. Pero de manera práctica, ¿cómo podemos ayudar a nuestros hijos a vivir con esto? Bueno, obviamente como tú lo mencionas es mucho, muy complejo el poder hacer esto. Creo que por eso hay una campaña, no solo a nivel de México, sino ya a nivel de Internacional. Latinoamérica. Hay una campaña muy fuerte sobre el bullying, sobre el ciberbullying, por todo lo que está generando a partir de las redes sociales, porque esta es otra característica que también tienen nuevas estas generaciones que nosotros no habíamos pasado y que obviamente pues tiene que ver con una simple foto que se toma descuidadas a alguien y que sale en una posición pues digamos no muy natural o en una posición que se puede ridiculizar y luego la van pasando a todos los celulares a través del Face, a través de WhatsApp, a través de Instagram, a través de bueno todo lo que hay, Twitter también. Y obviamente esto va a generar que toda la escuela se voltee sobre aquel que fue buleado o ciberbuleado en esa ocasión. Obviamente, bueno, aquí son alcances que incluso, pues hasta desde lo jurídico no se han podido estipular muchas cosas. O sea, hay cosas desde el punto de vista jurídico que están ahí como detenidas en cuestiones de delitos que tengan que ver con este tipo de cosas, porque obviamente también puede llegarse a generar un problema mucho, muy grande, ¿no? Que hemos oído de casos de jóvenes que se suicidan porque fueron bulleados a Sí. través de estos medios, jóvenes que se suicidan porque son bulleados en la escuela, papás que no comprenden la dimensión, se les hace muy fácil como, pues no les hagas caso, hombre, pues es que sí, Exacto. hombre, o sea, tenemos que también hacer esta dimensión. Creo que lo primero es que se tendría que unificar fuerzas, criterios entre los maestros, entre los padres de familia y entre las mismas sociedades de alumnos para poder señalar esto. Porque aquí hay otra cosa
también genera mucho el bullying en las escuelas, y es que a las mismas escuelas también no hacen nada en torno a esto, porque muchas de las escuelas lo que les importa más es tener el ingreso del dinero del niño. Entonces, por lo tanto, la escuela va a tratar de conservar a diestra y siniestra a todos los alumnos problemas. Y eso es algo que mientras las escuelas no se responsabilicen, porque también esto es muy importante, generalmente se está viendo también como fenómeno social que hay un desplazamiento de la culpa hacia el individuo. Entonces generalmente la escuela se lava las manos y dice, señor, señora, su hijo es el que tiene un problema de autoestima, llévelo a terapia, vayan a terapia familiar, y con eso se acabó el problema del bullying. ¿Por qué? Porque realmente no quieren correr a los niños problema, porque no quieren quedarse sin ingresos. Entonces también ahí debe de haber un poder por parte de los padres de familia, de también poder controlar así a las escuelas, también saber ponerle límites a las escuelas, a la administración de la escuela, y también marcarle una tendencia. O sea, estás comprando un servicio a la escuela, no te están haciendo el favor, no es una guardería. Entonces también como papá tienes que entender que ese servicio que estás tú adquiriendo también tiene que ver con la calidad de lo que tú quieres para tus hijos. Y si esta situación de bullying está inmersa en tu escuela, pues es algo que todo mundo tiene que tomar la responsabilidad que le queda. Obviamente los padres de familia, como veíamos el ejemplo la semana pasada, ¿no? Es muy característico. Luego hay sociedades de padres de familia que empiezan a generar bullying sobre los maestros. También. Bueno, nos vamos a ir a corte. Esta es una nueva realidad y ahorita escuchamos a ver qué sugiere Roberto. Bueno, ya estamos aquí de regreso en la última parte, con ganas de poder todo lo que estamos platicando ahorita decirlo al aire. A lo mejor en el próximo programa que alcancemos vamos a platicar un poquito Sí. de la experiencia de cada uno, ¿no? En Sí. este tema, porque bueno, al final de cuentas yo siempre lo he dicho, la información escrita está perfecta, pero la experiencia también puede ser muy valiosa. Valiosísima, Roberto, claro. ¿cuál sería tu sugerencia para los papás que nos están escuchando y que tienen esta situación con sus hijos? Sí, una muy concreta. El contexto primero y la sugerencia, ¿no? Pero es algo muy concreto. Vivimos y lo sabemos en una era donde domina y reina el relativismo. El todo vale. Sí. O sea, esa moda que tanto, por ejemplo, Juan Pablo II tanto odiaba, ese rollo, ese enfoque, ¿no? De todo vale, bueno, pues permitido, todo está bien. Ahora, no lo estoy diciendo desde un punto de vista moralista, lo estoy diciendo desde un punto de vista de sobrevivencia. O sea, es imposible que todo valga porque hay cosas que atentan a la sobrevivencia. Y esto no tiene nada que ver con moral, tiene que ver con acciones específicas. Ahora, concretamente, la actitud de el hijo diciéndole a papá o a la mamá, el hijo desde los 5 años, 7, 9, 10, 15, 18, en cualquier etapa mientras esté viviendo en la casa paterna o materna, la actitud del hijo de no te metas y la mamá y el papá haciendo caso es lo más nocivo que está ocurriendo. ¿Por qué? Porque al decirme no te metas, ponemos una línea y no me meto. Es que porque lo voy a acosar, debo de dejarlo, es que no está de moda meterse con los hijos y nos tragamos ese rollo Respeto su respeto su privacidad. pues claro, hay cosas privadas mínimas muy y la mayoría son de interés de la familia, de los padres. ¿Por qué? Porque ellos van a entregar un producto a la sociedad, Liz, es lo que no estamos Así es. entendiendo. Un hijo a partir de cierta edad, de los 18, 19 años, es un producto que estás entregando a la sociedad. Y yo le pregunto a personas que nos están escuchando, ¿qué producto están entregando? Ahora, no estoy diciendo que la responsabilidad sea total de uno, no, pero si uno es un actor fundamental en la crianza de los hijos, entonces, ¿qué estamos entregando? Entonces, ante esta situación, la respuesta es, por supuesto que sí me meto. Y mientras estés en esta casa, claro que tienes libertad, claro que hay una serie de cosas que puedes hacer, pero también una serie de cosas en las cuales debes de ser supervisado. ¿Por qué? Porque el hijo no tiene una maestría cuando nace de manejo de la vida, Liz, ni un doctorado, Luciano. O sea, ellos van aprendiendo, pero si el papá o la mamá son malos maestros, imagínate, Luciano, la broncota que tenemos encima. O sea, caemos en la situación del ciego guiando al ciego en esta frase tan famosa, ¿no? El ciego guiando al ciego, o sea, terminan perdidos ambos. Hacia ningún lado. Hacia ningún lado. Entonces, propuesta concreta es,
Debemos de generar hijos que sean amorosos, pero también dedicados y disciplinados. Y esto tiene que ver con una palabra que se llama coraje. Coraje bien definida, no en el aspecto No, de enojado, enojo. no. Coraje en el sentido de agallas. Coraje significa estar realmente deseoso de hacer algo. Y número dos, ir en contra de cualquier obstáculo y lograrlo. Quitar de en medio cualquier obstáculo. Señor, señora, dense su tiempo, vayan a la escuela, inviten a los amigos de su hijo a la casa, vean cómo se comportan, vean cómo se llevan, vayan a la escuela, pregúntenle a los maestros cómo es. A lo mejor su hijo está siendo víctima, a lo mejor su hijo está siendo el victimario. Entonces tenga el valor de involucrarse y por favor dele tiempo a lo importante, no a lo urgente. Bueno, muchas gracias, Roberto. Y efectivamente, ahorita que te escuchaba, eh, yo creo que el hecho de que estemos a veces tan ausentes los papás nos ha restado tiempo para estar al pendiente de ese hijo, de esa conducta, de esa respuesta, de esa reacción. Y yo creo algo muy, muy importante, y estarán ambos de acuerdo conmigo, si tú sientes que algo está pasando, por mínimo que te parezca, y no tienes o no te sientes capaz de investigar o alcanzar a ver qué tiene tu hijo, busca ayuda. Claro. Busca ayuda, o sea, hoy por hoy existen muchas opciones. Aquí está Roberto, aquí está Luciano, estamos nosotros en este mes de julio, ya estamos en julio, ¿verdad? Ya hoy empieza Hoy julio, empieza julio, claro. en este mes vamos a tener algunos talleres infantiles, pero el punto es, busca ayuda. Si tú no te crees con esa capacidad de poder diagnosticar qué le está pasando a tu hijo para poder saber qué puedes hacer. Así es. Y es que esto es también muy interesante y valioso. O sea, también hemos perdido la capacidad de ser padres, o sea, de comportarnos como adultos responsables. Y entonces hemos destinado una serie de, ¿cómo se puede decir?, responsabilidades a los hijos que por su propia inmadurez no les corresponde. Entonces no los enseñamos lo que decía Roberto sobre la disciplina. Me quedo muy perfectamente con este término, porque los papás ya no sabemos influir disciplina, porque la hemos confundido como con rigidez, la hemos confundido con intolerancia, la hemos confundido con posiciones fascistas o fundamentalistas, y no tiene nada que ver con esto. O sea, tiene que ver con que como adultos debemos saber cuáles son las necesidades básicas que hay que cubrir en nuestros hijos. Entonces, también los papás se tienen que poner a sondear. O sea, no puedes exigir disciplina, por así decirlo, porque la disciplina es lo quiero enlazar a esto, la disciplina es lo que nos hace saber poner límites a los demás. Entonces, si un papá a un niño de 3 años le está preguntando, ¿qué quieres de comer, mi rey? Pues no le corresponde al papá. Tú como papá eres el que sabe cuál es el cuadro básico de nutrición. Y si no lo sabes, te corresponde como adulto responsable ir a investigarlo. Tú no le puedes decir, a ver, princesita, hoy qué te quieres poner de ropa. No, porque el que sabe de clima eres tú. Y tú eres el que sabe cuánto cuesta el pediatra cuando se enferma el niño. Oye, Luciano, te voy a interrumpir un poquito en esto que comentas. En una ocasión hablábamos con algunas personas de cómo a tu hijo puedes darle la oportunidad de que elija. Y efectivamente lo voy a enlazar un poquito a esto que tú estás diciendo. Es muy diferente que yo como mamá le diga a mi hijo, a ver, tengo crema de calabaza y crema de zanahoria, ¿cuál quieres? Pero al final de cuentas yo sé qué es lo que tiene que comer. O en el caso de la ropa, está haciendo frío y si yo quiero darle la oportunidad a mi hijo de que elija, porque había cierta confusión en este tema, bueno, pues mi chamarra azul y esta amarilla. Sí. ¿Cuál quieres? Así es. Pero hacerlo como tú lo dices, ¿no? O sea, como responsabilizándome yo porque sé perfectamente que mi hijo no tiene edad o el criterio para tomar una decisión adecuada. Por supuesto, lo mismo sucede con la escuela. O sea, hay que sondear al hijo, pero también como papás, luego ese es el error que también cometemos. Si el hijo ya no está bien en la escuela, si ya estamos viendo que tiene conductas que ya rebasaron un bullying, por así decirlo, pequeño, y el niño ya está empezando a ser acosado con violencia física, o sea, también como papá yo no tengo por qué responderle, no, es que aguantes. Claro que no.
que saber enseñarle a tu hijo cuando hay una causa que te está dañando demasiado, es preferible dejarla. Bueno, muchachos, nos tenemos que despedir. Fíjense que tengo 3 mensajitos en los que me piden que continuemos con este tema. Uy, no, pues ya no se va a poder. Hoy no, pero bueno, nos vamos a poner No, de hoy acuerdo. no. El día viernes vamos a tener nuevamente la participación de Roberto y de Luciano. Así que bueno, Gracias. sintonícenos el próximo viernes. Roberto, muchas gracias. Gracias a ti, gracias a todos. Gracias, Luciano. Muchas gracias. Gracias a todos. Bueno, Nos oímos el viernes. Nos oímos el viernes. Y bueno, muchísimas gracias a Abby que me apoyó en controles, pero ya sabes que como siempre y sobre todo gracias a ti que te quedaste del otro lado con nosotros. Nos escuchamos el próximo viernes aquí por tu recuerdo en punto de las 2 de la tarde. Soy Lizeth Martel, siempre fue un placer estar contigo. Hasta el viernes.